A propósito de lo que está pasando con la empresa Boeing, ya hemos visto en las noticias, en las informaciones de que hasta una puerta salió volando y sí, sorprendió muchísimo que hasta un iPhone cayó, sobrevivió a 5.000 pies de caída, pero no sé qué me sorprende más de todo esto. Vamos a hablar de un tema en específico y es hablar de dinero. Y es que mientras para unos es una crisis de relaciones públicas y comunicaciones, sobre todo para Boeing, para otros es una oportunidad de negocios. Y aquí me acompaña el gran amigo y experto en materia de finanzas y de manejo de dinero, de economía, Aquiles Larrea de Larrea Wealth Management. Aquiles, bienvenido otra vez, como siempre, y feliz año, hermano. Te pregunto otra vez, ¿hasta cuándo se dice feliz año? Hasta cuando quieres, eso depende de vos. O sea que Feliz todavía año en nuevo, octubre decimos Rafael. feliz año si es la primera vez que hablamos. Sí, claro, porque hay oportunidad para decirlo, es la primera vez que te he visto. Bueno, hablemos de esto. Tú me decías que hay oportunidades con esto de Boeing y hay gente que se pregunta, pero ¿cómo de las desgracias podemos ver oportunidades, sobre todo de dinero, de finanzas, de ganar plata, Aquiles? Mira, siempre hay oportunidad cuando algo malo ocurre con una empresa como Boeing. Tenemos que pensar que estas oportunidades no se presenten todos los días. Y yo, cuando estoy hablando de este sentido, alguna gente me están, bueno, dicen que estás loco, has perdido la cabeza, Aquiles, o qué. Lo que yo digo simplemente es que si hay unos fundamentales, cosas básicas con cada empresa, que si en términos del nivel de lo que ha pasado, no hay personas que han perdido la vida. Asustados, sí, experiencias no de lo normal, pero hablando de la compañía, esto puede ser algo que se puede componer rápido y pueden evitar problemas en los aviones del futuro. O Pero ojo, aquí les componer estamos lo que viendo que tienen siguen ahora, saliendo sí. notas, ¿no? Siguen saliendo informaciones de que faltaban unos bolts o tornillos y eso. O sea, todavía en este momento no ha parado el nivel de información que pudiera ser negativa para la empresa Boeing. Y tú eso en No, términos de oportunidad de dinero lo ves como algo positivo. tú sabes, en inglés hay un dicho, en español se dice, si hay plumo, hay juego. Estamos viendo el plumo ahora. So, tenemos que pensar que hay más noticias que van a salir que no son positivos. Sí. Y también el precio de las acciones de Boeing van a bajar más, pero se presenta una oportunidad. Imagínate que si tú vas al supermercado y vas a comprar algo que normalmente está en $100 y está ahora, se está presentando en unos $70. ¿Estás interesado? Sí, claro. El producto no ha cambiado. Eso es lo que tienes que pensar. El producto no ha cambiado, la compañía está de alta calidad, hacen billones cada trimestre, los órdenes no han parado. Cuando cuando un país ordena estos aviones de Boeing, es un contrato y generalmente si no hay algo que está pasando a largo plazo, no van a terminar el contrato, van a seguir, van a componer lo que está pasando con los aviones. Vamos a retrasar un poquito, Rafael. Vamos a hablar de hace unos 4 o 5 años Ujú. con el 737 MAX, que más de 100 personas perdieron la vida. El precio del valor estaba en unos $79 cuando yo hablé de Boeing en un canal y ahora están en más de $200. Con esta pérdida también hay ese tipo de inversión de oportunidad. En inglés se dice value o undervalue, que es sin valor ahora. Pero ahora lo que tienes que pensar, hay algo que se ocurrió fundamental con Boeing para invertir en este tipo de compañía grande. Y está enorme Boeing. No estamos hablando de una compañía pequeña. Cuando estamos hablando de Boeing, que están haciendo miles de millones de dólares cada 3 meses o cada trimestre Ujú. y a veces es errores
humanos. ¿Ok? Cuando estábamos hablando de los años, hace 4 años, el 737 MAX era una falta de entrenamiento de los pilotos de otros países, de los Países Bajos, de otros países, y ahí se ocurrió la problema. Ahora no sabemos lo que está pasando. No hay suficiente información, Rafael, para decir, ¿es esto o es algo? No, estamos viendo puertas saliendo, estamos viendo el super iPhone y lo demás. Pero que imagino que tienen que estar subiendo las acciones de Apple, porque de verdad que eso es un tema para yo vi tratar esta también. mañana, estaban corriendo unos 4 puntos de subida. So, claro que sí, claro es que sí. Y también estamos, lo que me estás viendo, yo estoy usando un iPhone. So, estamos en super iPhone mode. Sí. Y Pero hablando del Boeing Mode, entonces ahí viene la recomendación del experto en materias de inversiones y de finanzas. Ya sabemos por qué invertir, por qué esto es una oportunidad para... Pero ¿cuándo entonces invertir? Porque todavía el precio de Boeing, a pesar de que ha caído, me parece que estaba en los $280, anda por los 230 y tantos, ha caído hasta cierto punto de manera considerable, pero sigue alto y siguen saliendo notas no positivas en lo absoluto con respecto a to the brand, de la compañía como tal. ¿Cuándo es el momento para entonces decir, Aquiles, let's move my money, vamos a hacer algo con esto? ¿Cuándo Aquiles hace esos movimientos para sus clientes? Esos movimientos están determinados simplemente cuando nosotros creemos que ha caído hasta un punto, pero no es un arte y es una ciencia, que no es algo exacto. Y lo que determinamos es que si ha bajado unos 20% o más, en este caso, de ahí hay oportunidad de comprarlo. Tal vez no vamos a comprar mucho, vamos a acumular las acciones poco a poco, pero si baja un poco más, que hay más malas noticias en lo que sea, compramos más. Y eso es la manera más inteligente de invertir su dinero, no solo tomando un chorro de dinero y metiendo adentro esta idea, poniéndolo estratégicamente adentro poco a poco. Mira Y ahí, eso, como te qué decía, ahí está en lindo. pantalla. Ahí vemos cómo está fluctuando, ha caído, pero ha ido tratando de recuperarse, pero todavía está en negativo. Estamos hablando de que no es tan considerable en el día de hoy, apenas está, qué sé yo, en 0.1%, pero si comparamos los últimos 5 días, fíjense ahí la caída estrepitosa de los 280 o $250 que estuvo hace unos 5 días, y entonces ahora ronda los 227. Ahí es donde Rafael, ¿lo entra puedes entonces el poner experto Aquiles a en decir, más de un año? ¿cómo fue? Puedes ponerlo cuando, Oh, claro que sí. Ahí por vemos favor. hace un año que estuvo llegando a los Eso es lo que tienes que 262 o más. hacer. Mira Y lo ahí que están los estamos, 5 es años, que como tú hay, decías, la caída estrepitosa en el 2020 y la subida. y la subida. Ahí. Exactamente. Que ahí es donde tú identificas esas oportunidades. Sí. Y no es como dije antes, no es algo exacto, pero al mismo tiempo, si usas la cabeza, vas a hacer dinero. Y va a ser, tienes que pensar a largo plazo, que no compras una compañía como Boeing para ya votarlo dentro de un año. Estamos hablando 3 a 5 años o más, porque simplemente puede ser algo que eres dueño de una compañía como esto para el resto de su vida. Esto es un tipo de idea que puedes compartir con los hijos, ya Claro. cuando estás pensando de hacer un regalo para ellos en el futuro, cuando están más de edad. Okay, esto es algo que sencillamente estamos hablando que puedes hacer dinero para el resto de tu vida. Los dividendos pagarán. Generalmente cuando ves los dividendos no están tan altos, pero está mejor de lo que estás haciendo adentro de una cuenta bancaria. Y ahí entonces te pregunto, Aquiles, utilizando este ejemplo de Boeing, asimismo se van presentando otras oportunidades, sobre todo para invertir a mediano o largo plazo, como tú dices, porque no sé si eso ustedes los expertos en la materia definen de 3 a 5 años como mediano o largo plazo,
pero en algún otro tipo de metas pudieran ser. ¿Cuándo debemos pensar en invertir a mediano o corto plazo? O en casos como esto, que sea de 3 a 5 años, un plazo un poco más largo y tener la paciencia para poder ver nuestro dinero pues multiplicarse un poco. Tienes que pensar, alguien que está invirtiendo para corto plazo nunca debería estar en el mercado total, simplemente porque la madurez que necesitas para obtener el rendimiento o regreso de los valores toma tiempo. Es algo como se cosecha y esperas un ratito que ya está creciendo un poco a poco. Lo que sí deberías estar haciendo con ese ejemplo es pensando en money market, en CDs, en obligaciones del gobierno a corto plazo. Estamos hablando de T-bills, 3 meses o menos, algo así que te da un rendimiento, pero no es algo alto. Va a ser muy pequeño en términos de rendimiento, pero está más seguro. Tal vez está pensando de comprarte una casa dentro de 8 meses. Algo así sería perfecto para eso. No es algo que no te metes en Boeing si estás pensando a corto plazo. También recibí unas noticias ahora mismo de Boeing que a esas órdenes, las entregas están súper positivos. Y eso se va a olvidar ahora mismo, porque las malas noticias siempre se ponen encima de las buenas noticias. Pero recibir esas noticias ahora que los órdenes lucen súper bien y el futuro sin este problema luce súper bueno y tenemos que estar encima de eso, que hay un balance de malas noticias y buenas noticias y cómo vamos a invertir en malas noticias. Es algo que toma Sí. coraje y tienes que pensar, yo no necesito este dinero ahora mismo y ya dentro de unos años, pero si por el otro lado, si algo ha pasado fundamental con la compañía, el CEO se fue, están robando la empresa, eh, otras malas noticias, de ahí yo salgo. No me quedo. Yo no tengo tiempo con mis clientes para estar esperando para gente que no observan las leyes de este país. En esos ejemplos yo salgo de un valor. Hablando, antes de despedirte, Aquiles, hablando de las malas noticias que también se ponen por encima de las buenas noticias, estábamos hablando antes de terminar el año de que las cosas se miraban que iban, el pronóstico es que van a seguir mejorando para este 2024. Sin embargo, hoy el Banco Mundial pues dice en una noticia que vi esta mañana, bueno, pues que el 2024 va a ser lento y entonces esta va a ser la peor mitad de década, o sea, el lapso de 5 años peor que hemos visto desde los 90, que de hecho los 90 también fueron muy buenos en una parte de los 90. Recordemos que fueron los famosos felices 90, como los bautizó Joseph Stiglitz, el economista. Pero en este caso, ahora, después de decir que las cosas van a mejorar, ahora el Banco Mundial está diciendo que va a ser un año lento y que va a ser la peor mitad de década desde los 90, en más de 30 años. Entonces, ¿somos optimistas o qué es lo que está pasando, Aquiles? ¿Cómo podemos esperar este año? Tienes que retrasar un paso atrás, Rafael, con ese tipo de noticias. Tienes que pensar quién es quién les beneficia este tipo de noticias. ¿Ok? Son las personas en las obligaciones del gobierno, como los treasuries, T-bills y lo que sea, de otros países. Pueden decir eso y mover mercados. En inglés se dice moral suasion. Eso es cuando un presidente dice que la economía no es tan bueno, o el Fed Chairman dice, bueno, la compañía y inflación está subiendo, so tenemos que tener cuidado, y los mercados reaccionan Ujú. por eso. So tenemos que estar pendiente quién está entregando ese tipo de noticias y por qué lo hace.
¿ok? No solamente son esas noticias. Mira, es del anteaño, hablando de 2023, íbamos directamente a una recesión. Todas las personas estaban diciendo, pero había un problema. El GDP o el producto de este país, grosso, El no, Producto Interno Bruto. no estaba subiendo, pero al mismo tiempo no estaba bajando. Estaba creciendo un porción pequeño Ujú. y por esa razón no, hemos tenido una recesión. Definición de recesión es 2 trimestres o 6 meses sin crecimiento y no hemos visto eso. Y este año yo creo también que los factores económicos están en lo mismo, que estamos en un holding pattern, que nada, no hay mucho que está pasando. El desempleo también es importante, Rafael. Que sigue Estamos, decreciendo el está en lo desempleo, siguen mismo, subiendo los empleos nuevos. la economía está creciendo y cuando crece es algo positivo. Cuando el desempleo se mantiene es positivo. No estamos hablando de factores negativos aquí. Sí. Y por eso no estoy de acuerdo en lo que está pasando con el World Bank, lo que dicen ahora, el Banco del Mundo. Lo que estoy viendo ahora, y también hay otros que están diciendo que vamos a un soft landing, o que vamos a entrar a una época de menos en términos de Producto Nacional Bruto, como has dicho, que menos en términos del crecimiento, pero eso sería por el fin del año o del próximo año. Yo no lo veo ahora mismo. No, los factores, el consumer confidence del consumidor está subiendo. No estamos viendo los factores que son parte de este tipo de recomendación. De eso ya cálmate, respira un poco. Que dejen de asustar a la Y, gente, ¿verdad? sí, y si podemos, por Dios, tomar ventaja de todas las oportunidades que da el mercado, porque hay bastante que la bolsa está ofreciendo ahora que puedes tomar ventaja. Y Yo para ello, simplemente, entonces, para ello la invitación a que se pongan en contacto con Aquiles Larrea de Larrea Wealth Management. Aquí estamos dejando en la descripción y además también ya vieron cómo colocamos sus informaciones para que puedan enviarle un email o hacer una llamada a su oficina para que puedan saber cómo sacar ventaja, no solamente en la bolsa, sino también en otro tipo de productos que Aquiles maneja perfectamente. ¿Me equivoco, hermano? no, de acuerdo. Como siempre, muchísimas gracias, Aquiles Larrea, experto en materias de finanzas, economía y el gurú de Larrea Wealth Management para decirnos cómo se están comportando los mercados y dónde hay oportunidades para ganar dinero. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted.